lo que estamos comenzando a ver Mm. es precisamente ese crecimiento exponencial en la curva, pero apenas estamos en la fase inicial de ese crecimiento. Y es precisamente uno de los factores más críticos. Es decir, fíjense, nosotros estamos actualmente en Venezuela con un delay, con una diferencia en el tiempo con respecto a nuestros vecinos en la región. Esta misma data que ustedes acaban de ver, en donde pasamos de 300, ¿sí?, a Sí, 1000, exacto. ese crecimiento de 300% ocurrió en Ecuador, pero hace 3 semanas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hace 3 semanas ellos tenían esos primeros 1000 casos y luego ahora vemos cómo las cifras en Ecuador son alarmantes. Es decir, es a donde tenemos que ir. Es decir, fíjense cómo hace 3 semanas ellos tenían 1000 casos y ahora tienen 37.000 casos. Entonces, Ujú. ¿qué cosas nos preocupan? Y es uno de los llamados que hacemos desde cualquiera de los científicos, médicos, epidemiólogos del país. Nuestro llamado de atención es a dos vías. La primera, lo que podemos hacer nosotros los ciudadanos. Es decir, nosotros tenemos que mantener nuestras medidas de seguridad. Sabemos la crisis que vivimos, ¿sí?, a nivel de toda Latinoamérica y muchísimo más profundo en Venezuela, y que nos forza a tener que salir a la calle, a trabajar, a buscar alimentos, a hacer las colas, etcétera. Entonces, tenemos que mantener las medidas básicas de seguridad, y estas son el distanciamiento social, la limpieza continua de manos, etcétera, el uso del tapaboca. Estas son medidas básicas que nosotros como ciudadanos nos permite cuidarnos a nosotros y a nuestros familiares y amigos. Ujú. Entonces, esto es muy importante que se mantenga. Por otro lado, y es ahora muchísimo más preocupante, digamos, la desescalada que quiere realizar, en este caso, Maduro, y que lo conversó el día de ayer. Así es. Precisamente una desescalada en este momento, que justamente en el momento en el cual estamos en la fase de ascenso, es el peor de los escenarios. Es decir, en este momento en donde tú tienes ahora cada vez más casos diarios y aperturas, vas abriendo progresivamente la economía, eso va a forzar a que haya mayor probabilidad de contagio. Es muy importante para todos los que nos escuchan, fíjense, desde el inicio se estuvo evaluando, la Organización Mundial de la Salud junto con otras organizaciones científicas a nivel mundial, cuánto era la cantidad digamos, cuánto era la cantidad de contagiados versus la cantidad de asintomáticos, de Ajá. contagiados asintomáticos, Ujú. ¿sí? Desde ese momento sabíamos que lo único que nosotros estábamos viendo era el pico del iceberg. Es decir, nosotros estamos evaluando efectivamente, y es lo que empezó a evaluarse a nivel mundial, la cantidad de personas que llegaban a las instituciones de salud porque tenían algún tipo de síntoma. Y al tener algún tipo de síntoma, obviamente se les hacía la prueba, y al hacer la prueba y dar positivo, ¡pum!, entraba dentro de la estadística mundial. Ujú. Sin embargo, es muy importante, sí, hay quienes arrojan 80, 75, pero al final es más de 2 tercios. Es decir, lo que estamos hablando es que si yo tengo a 2 pacientes que tienen síntomas, tengo otros 8 que no tienen síntomas, pero que tienen el virus. Claro. Entonces, esto es muy importante porque nosotros, digamos, en la población americana, y sobre todo en el caso de Sudamérica, es una población muy joven comparada con el caso europeo. Claro, Entonces, es lo... y por qué habrían tantos casos asintomáticos en Venezuela, doctor? Vemos siempre en los reportes diarios que nos dicen, dio positivo asintomática, aunque está recluida en tal hospital. ¿Por qué tantos casos asintomáticos en Venezuela? Claro. Pero voy a lo mismo. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? En Venezuela estamos haciendo muy pocos tests, muy pocas pruebas de PCR. Mm. Entonces, al hacer pocas pruebas de PCR, tú tienes una estadística aparentemente baja de positivos comprobados, Sí. y obviamente la gente que, bueno, que empieza a ir porque siente algo raro, algo sospechoso, algún tipo de síntoma, y decide ir al médico y se practica la prueba, pudiera llegar a dar positivo. Pero recordemos que nosotros en Venezuela, nuestro talón de Aquiles actualmente es precisamente la poca realización de pruebas de PCR, que son las pruebas validadas, Mm. digamos, que tienen mayor sensibilidad para detectar el virus. Entonces, ¿qué pasa? Que no se trata de que tengamos una alta cantidad, no, lo que pasa es que al registrar muy pocos casos reales, porque estás haciendo muy pocas pruebas, realmente tú no tienes, digamos, una estadística cierta. Entonces, por supuesto, van a estar llegando muchísimos sintomáticos, pero es que recordemos, el 80% de los pacientes que tienen COVID son asintomáticos a nivel A nivel mundial. mundial, ¿Qué claro. ocurre? Y aquí lo conecto. En América del Sur nosotros tenemos una población relativamente joven, es decir, nuestra pirámide poblacional
tiene la base con muchísimos jóvenes. El caso europeo es una pirámide invertida en donde la mayor cantidad de población es en la edad, digamos, más adulta, ¿sí? En la edad de la vejez. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente pacientes asintomáticos que empiezan a contaminar a esta cantidad de pacientes, digamos que tienen más de 65 años, evidentemente empiezan a mayor cantidad de complicaciones. Sí, En el doctor. caso de América del Sur tenemos esto, sí. Claro, sí, se nos está acabando el tiempo, pero fíjese, ayer usted hablaba de la cantidad de test y que ese es justamente el talón de Aquiles que tenemos en Venezuela. Pero ayer Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins, justamente del Departamento del Centro de Salud Pública, que usted da clases allá en la UCB de esto, y de Derechos Humanos, han señalado que Venezuela tiene unas cifras absurdas. No es posible que en un país donde los médicos no tienen agua para lavarse las manos en los hospitales haya un poco más de 1.000 casos confirmados y solamente 11 fallecidos, como ayer se sumó uno más. Realmente, a su parecer, según sus estudios, ¿es absurda esa cifra que se maneja al día de hoy de casos de coronavirus en Venezuela? Fíjense, digamos, definitivamente sabemos que la cifra que arroja el Ejecutivo Nacional no es la correcta. Y lo sabemos no se están realizando la cantidad de pruebas suficientes. Sabemos obviamente que tenemos, digamos, una gran cantidad de la población que está saliendo continuamente y que está asintomáticamente contagiando a otros. Eso es inevitable y por lo tanto decir que empezamos a crecer a 90, 70 pacientes diarios y de repente muestras ayer nada más 34 casos, eso no tiene ningún basamento estadístico. Sabemos que esas no son las cifras. Sin embargo, por otro lado, y es una de las cosas que nos llama la tranquilidad, es que no tampoco tenemos cifras como 35.000 casos, por ejemplo. Exacto, ellos hablan de 300.000 casos confirmados, 30.000 muertes. Digamos, esa cifra no la manejamos. Es decir, nosotros hemos manejado a nivel, digamos, hospitalario directamente, a nivel de nuestros hospitales, a nivel de la cantidad de fallecidos por diversas causas, y no tenemos, digamos, un número tan alto. Sin embargo, ¿qué ocurre? Tenemos que entender que otra de nuestros talones de Aquiles muy graves es que obviamente quienes manejan la salud pública en Venezuela no son los especialistas, sino que tenemos como los hermanos Rodríguez son quienes nos dan un parte diario, el mismo que daba los datos del Consejo Nacional Electoral hace algunos años, ahora es quien nos está dando las cifras de casos confirmados de coronavirus. Pero entendamos que no tenemos la cantidad de pruebas suficiente, estamos a ciegas, y obviamente lo que sí sabemos es que en la medida en la cual no nos protejamos nosotros como ciudadanos, estas cifras seguirán en aumento y llegará un momento en donde vamos a colapsar aún más. Recordemos que nuestro sistema de salud pública es uno de los más vulnerables a nivel mundial. Y obviamente en el momento en el cual ya comencemos a superar los 5.000 casos, que es la cifra estimada en poco tiempo, digamos en los próximos 15 días, si nosotros llegamos a superar esos 5.000 casos, allí ya vamos a tener una complicación muy, muy grave. Por eso que hacemos un llamado nuevamente a todos, a las autoridades, a que comprendamos la necesidad que tenemos. Sí, ya una precisión, doctor, porque ya tengo que despedir, me están diciendo, ¿5.000 casos se esperan en los próximos 15 días? Sí, según nuestro conteo, están alrededor de 5.000 casos en los próximos 15 días. Sí, señor.